fin, el último café. Hoy es un día muy especial, lo hablábamos muy tempranito, es uno de los títulos de la jornada. Un nuevo aniversario de Ni Una Menos en nuestro país. Se ha hecho mucho, pero todavía falta muchísimo por hacer, Mercedes. Es sí, una de las conclusiones, por supuesto, más allá de valorizar todo lo que se ha conseguido con esta gran revolución que ha surgido de las mujeres en la República Argentina. 6 años se cumplen, y vos lo decías, falta mucho, porque si te digo que más de 230 femicidios en el último año en Argentina, sí, ahí te das cuenta de todo lo que falta. Pero hemos avanzado y mucho. Vamos a charlar con María José Sochi, que pertenece a Mumalá. Mumalá, que es una organización que tanto hace, ¿no? Por Ni Una Menos, por los femicidios, por la violencia. ¿Cómo estás? Bienvenida María José. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Un placer. Por el espacio. Bien. Bueno, mucho decíamos en el comienzo del programa, cuando hablábamos de este tema, de hace 6 años que nació, esto bueno, que empezó hace mucho, pero que tiene esta fecha hace 6 años como identificativa. Digo, ¿cuánto que se ha logrado? Pero uno mira los números, lo decía recién Mercedes, 230 femicidios, y cuánto queda, cuánto resta por hacer, ¿no? Sí, en realidad según el informe nuestro del Observatorio Mumalá, que es un trabajo que venimos realizando desde hace muchos años con compañeras de las 22 provincias en las que estamos trabajando las Mumalá a nivel nacional. Tenemos un registro que coincide bastante con el único registro que existe sobre femicidio, que es el de la Corte Suprema de Justicia, que son 143 muertes violentas de mujeres en lo que va del 2021, de las cuales 94 son femicidios. ¿Qué significa esto? Que el resto está en situación de investigación. Cuando hablamos de femicidio, nosotras hacemos referencia específicamente a las que están caratuladas como tal por parte de la justicia. Algo que cuesta mucho lograr, ¿no? Bueno, cada vez menos, pero que cuesta mucho esa carátula de femicidio, digo. Algunos jueces se rehúsan. Sí, en realidad hemos avanzado mucho, y además el tema de la militancia y el empuje de las organizaciones sociales y el reclamo, y puesto el ojo permanentemente, tanto la organización nuestra como otras organizaciones, poniendo el ojo permanentemente en la justicia, hace que se caratule rápidamente, o por lo menos se investigue en un primer momento cuando aparece una mujer o una trans, travesti, se investigue como posible femicidio, travesticidio o transtravesticidio según el caso. En realidad, como vos bien decís, hace 6 años el país entero, no solamente las mujeres, no solamente la disidencia, sino el país entero se volcó a las calles después del crimen atroz de Kiara Páez, una adolescente muy chiquita de la ciudad de Rufino, de aquí de la provincia de Santa Fe, y esto marca un antes y un después. El 3J, el Ni Una Menos, fue un grito de la sociedad argentina, no solamente de los femicidios, de las agrupaciones feministas, de las mujeres que veníamos desde hace mucho denunciando las situaciones de violencia de género, sino que toda la sociedad argentina tomó conciencia, y no solamente la Argentina, porque esto se extendió por el mundo también, de lo que significan la violencia de género y cómo afecta la realidad de las mujeres y disidencias argentinas, ¿no? Porque los crímenes de odio, los permanentes acoso y maltrato y violencias que también recibe la comunidad LGBTIQ, eso también lo tenemos que remarcar, y también nosotras en nuestro informe hace un tiempo comenzamos a contabilizar los crímenes hacia la comunidad. María José, como decíamos con Mariano, por supuesto que falta y mucho todavía, pero ¿qué sentís que ha cambiado en estos 6 años? Hemos avanzado como siempre, digamos, desde hace más de 100 años, desde que peleamos por el voto femenino, desde que peleamos por el divorcio vincular, por el matrimonio igualitario, por las leyes para protegernos de las violencias de género, la ley Micaela, bueno, todo el marco legal que tiene la Argentina, que es uno de los países con mayor marco legal, digamos, con respecto a género. Hemos avanzado en paridad, en la cuestión política, ha habido avances muy importantes.
Pero el problema de las violencias de género tiene que ser abordado como una problemática de Estado, justamente, que tiene que atravesar no solo un ministerio, porque no alcanza con, lo estamos viendo, digamos, en el último año, no alcanza con tener un ministerio nacional ni un ministerio provincial. Lo que se necesitan son políticas públicas que atraviesen toda la política del Estado. Necesitamos que la perspectiva de género aplicada en todos los poderes y en todos los ministerios de los ejecutivos. Es la única manera de poder combatir las violencias que no cesan y que en el marco de la pandemia, de la crisis económica y sanitaria, se ha agudizado muchísimo. Las organizaciones que estamos, como la nuestra, trabajando en territorio con las mujeres en situación de violencia, hemos visto cómo se ha agravado, sumada a la violencia, la pobreza. Sí. Entonces, muchísimas mujeres no tienen acceso, por ejemplo, a pedir ayuda, a poder salir de sus casas. Tuvimos que nosotras salir a decirle al presidente de la Nación, al Ministerio de las Mujeres, que por favor dejen y pongan en el decreto del ASPO que las mujeres en situación de violencia sí podían salir de su casa a pedir ayuda. Claro. Sí, una digamos, situación son por ahí cuestiones que uno la observaba, ¿no? Y se fue contemplando a medida que fueron pasando los días de la pandemia, estas distintas situaciones que les tocó vivir en el medio de la pandemia. Y reconociendo toda la tarea que vos decías, yo creo que la movilización social de todos es fundamental, es una de las herramientas fundamentales del por qué se ha logrado tanto, pero también sin dejar de desconocer que es fundamental contar con un aval político, presupuestario, porque si no, mucho esfuerzo no alcanza. ¿Cómo ven, más allá de la creación del ministerio, más allá de algunos guiños desde lo político que se ha realizado, el trabajo de este gobierno hasta el momento? Nosotras en un principio, como siempre lo decimos, hemos celebrado la creación del Ministerio de las Mujeres a nivel nacional porque consideramos de suma importancia que exista. Y al andar, digamos, el gran problema que existe es justamente que las políticas públicas que se anuncian no llegan a las mujeres en el territorio. Claro. Tenemos programas que se anuncian con bombos y platillos, programas muy interesantes, pero después en el momento de articularlos y de implementarlos en el territorio, vemos situaciones gravísimas como por ejemplo el programa Incluir, donde montan una carpa en cualquier localidad del interior del país, donde las mujeres en situación de violencia están haciendo cola. Digamos, una revictimización absoluta cuando existen equipos preparados en cada municipio y localidad, y si no existen, hay que poner el dinero y el presupuesto para que contratar profesionales capacitadas en estas temáticas, hacer las entrevistas como corresponde y protegiendo a esa mujer en situación de violencia y no exponer en una carpa con un cartel en la puerta, lo cual nosotras salimos a denunciar como algo absolutamente fuera de la perspectiva de género, porque no es inconcebible, digamos, que una persona que tiene formación en género se le ocurra hacer eso. Después tenemos el otro programa que es el Potenciar Trabajo, de nuestra organización también, al comienzo del ASPO, articulamos con el Ministerio de Desarrollo Social la posibilidad de acceder a este programa. Tuvimos algunas compañeras que accedieron, después comenzaron también una serie de inconvenientes y en este momento tenemos, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, más de 40 mujeres en situación de violencia desde noviembre del año pasado, esperando contar con ese recurso, que no es solamente un recurso económico, sino que además le da la posibilidad de participar organizativamente en algún equipo de producción, gestar alguna posibilidad de poder rehacer su vida económicamente y poder experimentar la posibilidad de salir de la situación de violencia. Que es fundamental, no solamente recibir esa ayuda, sino la posibilidad de incluirse y de incorporarse nuevamente desde lo social, desde lo productivo, que es obviamente trascendental para todos. Felicitaciones por el trabajo, por mucho trabajo más que resta y siéntanse acompañadas, por supuesto, por una sociedad que está allí intentando cambiar esto que nos hacen ver, que nos dejan absolutamente visible en cada una de sus manifestaciones. Abrazo, María José.
Muchísimas gracias y déjenme la última decir que seguimos pidiendo, por favor, emergencia ni una menos. Presentamos nuevamente el proyecto de ley y necesitamos que se declare la emergencia en violencia de género en la Argentina. Muchísimas gracias como siempre. Hasta luego, un fuerte abrazo.